Agradecer siempre la oportunidad. Vamos a tratar de no distraernos. Así podemos seguir en este mismo espíritu y agradecer a Dios, como decimos siempre, la oportunidad que nos da a Él de poderle dar un culto. La vida del cristiano crece, se desarrolla no por lo que obtenemos, sino por lo que damos. Y es un principio espiritual, en la medida que damos, Él nos da, y en la medida que nos vaciamos, Él nos llena. Bueno, querida iglesia, hoy es la última reunión general en la que vamos a estar con ustedes. Y es emocionante, realmente, pero eso no quiere decir que no continuemos juntos en la labor que el Señor nos ha dado como iglesia. Es un momento especial en el que parte de la iglesia va a estar en África y el resto de la iglesia va a continuar con la obra en este lugar, sosteniendo los brazos de los que estamos yendo y nosotros también sosteniendo los brazos de ustedes, y de esa manera haciendo la obra de Dios, que no es ni más ni menos que obedecer su voluntad. No aquello que nosotros destinamos por nuestra propia cuenta, sino aquello que el Espíritu Santo quiere estar haciendo en este tiempo presente y nosotros alineándonos con ello también. Y bueno, para sumar emoción a todo esto, hoy vamos a presentar a una personita muy especial. A ver si usted adivina quién es. No sé si usted lo conoce. ¿Lo conoce? Yo quiero estar invitando a Isa, a Luli, si pueden estar pasando. Y como siempre, me toca decir cada vez que tenemos una ceremonia, por así decirlo, o una presentación, o un bautismo, un casamiento, mire, como ministros de Dios, junto con mi esposa, siempre celebramos algo que es importante. Es conducir a una pareja al altar, es presentar la vida de un niño, es el bautismo, y ese es el regalo más grande que tenemos cuando servimos al Señor. Nuestros hijos naturales, nietos naturales, hijos espirituales, poderlos acompañar en este tiempo es aquello que nos llena realmente con todo, y lo compartimos juntamente con mi esposa. Y hoy, por supuesto, la emoción de poder presentar a esta personita al Señor, que lo amamos con todo nuestro corazón. Es una cosa hermosa. Y ahora va a querer tocar todo lo que hay acá, tablet, copa, todo. Pero bueno, yo quería que los papás, ¿no es cierto?, nos pudieran de alguna manera decir lo que para ellos significa poder entregar a su hijo al Señor. Así que Bueno, nada, para mí es reconocer que es un regalo de Dios, que no es mío, en realidad no es un regalo, es un préstamo de Dios. Entonces, para mí entregarlo delante de la iglesia es como los diezmos y las ofrendas que siempre decimos, devolver un poco de lo que Él nos da, bueno, es ponerlo delante de Dios a su disposición, de que no es mío, yo solamente estoy administrando, cuidando y criando lo que el Señor puso en nuestras manos. Entonces, para mí es un poco eso. Yo tenía entendido que era una palabra nomás. Cuando me dijo... bueno, es todo. No, es lo más importante que Dios nos dio y es hermoso. Y todo, la verdad no tengo nada, no tengo mucho, es todo. Es lo más importante que Dios nos dio, así que es eso. en estos días una persona me habló de algo que me quedó grabado, ¿no?
y de una palabra en latín, que es imago Dei. Por supuesto yo no sé latín ni manejo latín, ¿no? Pero me habló de imago Dei y me preguntó si sabía qué quiere decir. Por supuesto le dije que no y me dice, es a semejanza de Dios. Y esta palabra es la palabra que el Señor da a su primera creación, ¿no es cierto? Adán y Eva, recibiendo el regalo más grande de todos, que es la imagen y la semejanza de Él. Y luego esta palabra, o el contenido de esta palabra, se repite también en el Nuevo Testamento como el discipulado, la formación o la cooperación a la formación de la vida de Cristo en una persona. Y yo pensaba como abuelo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puedo desear para mi nieto? ¿Y qué mejor que desear que la vida de Cristo sea formada completamente en mi hijo, en mi nieto? La palabra de Dios me dice que en Él están encerradas todas las cosas y poder pedirle al Señor que la vida de Él esté plasmada en la vida del nieto, creo que es la petición más importante que alguien puede estar haciendo. Pero esta petición no es simplemente dejar a Dios hacer las cosas. Esta petición los involucra a los papás, porque cuando hablamos de discipulado no hablamos de un taller, hablamos de poder sembrar la vida en el otro. Hoy hablamos de altares familiares, en donde juntos con nuestros hijos celebramos, ahí está haciendo fuerza, así que poquito ahí, donde celebramos un Dios vivo, en donde llevamos a sus pies cada dificultad, cada problema. Me encanta cuando me mandan los videitos de los papás que están teniendo ese tiempo de devoción con sus hijos, los niños aprendiendo la palabra. De esa manera nosotros cooperamos con Dios para que la imagen de su Hijo se grabe en ellos. Como abuelos, vieron que hay un cliché que dice, el abuelo está para malcriar. Y no funciona de esa manera. Por supuesto que no cargamos con la responsabilidad completa. Podemos darnos ciertos lujos, ¿no es cierto?, ciertos permisos, pero también es responsabilidad nuestra como abuelos, ¿no es cierto?, poder cooperar en la formación de la imagen de Cristo en Él. Y la iglesia, como familia de la fe. Me encanta cuando muchos de los papás están trabajando, ¿no es cierto?, adorando al Señor, ensayando, y el resto de los papás espirituales, de los hermanos, de los tíos espirituales, están ahí cubriendo, guardando y hasta muchas veces también formando, ¿no? Porque por ahí se portan mal y corrigen con todo amor y con toda paciencia. Entonces vemos que en este proceso de que la imagen de Cristo, que es lo más importante que alguien pueda recibir, se forme en nuestros nietos, en nuestros hijos, implica una responsabilidad de cada uno de nosotros, de la familia natural y por supuesto de la familia espiritual. Así que hoy vamos a estar presentando la vida de Teo, pero también nos despertamos a la conciencia de que esta petición que vamos a estar haciendo delante del Señor, y es que Cristo se forme en él, es responsabilidad también de cada uno de nosotros. ¿Amén? Bueno, lamentablemente los tíos no están, o sea que está una tía, una sola tía. Están los abuelos, así que yo voy a invitar, si pueden pasar los abuelos, la abuela y la tía, y la primita, no les digo acá arriba porque esto se... Pero bueno, aquí abajo, ustedes no, ustedes quédense acá arriba. Claro. Y me lo tienen que dar ahora. Ah, ahí está con el abuelo. Y bueno, la palabra de Dios me dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, no solamente Él nos escucha, sino que también Él lo contesta. Y vamos a pedir juntos en esta entrega que le vamos a hacer a nuestro Señor de la vida de Teo Pusenic, vamos a pedir
que realmente toda plenitud de Cristo pueda estar en su vida, y vamos a orar para que cada uno de nosotros podamos cooperar en este proceso. Señor amado, yo quiero agradecerte en esta noche por este privilegio tan hermoso, Señor, en el que juntos, como familia, como iglesia, podemos presentar la vida de Teo delante de tu presencia. Pedimos, Señor mío y Dios mío, lo más grande que podemos pedir, y es que la vida de tu Hijo pueda derramarse en plenitud en este niño, en esta criatura. Y también, Señor mío y Dios mío, que cada uno de nosotros podamos comprometernos en la parte que nos corresponde, tanto en la crianza, como en la compañía, como en la oración y como en todas las cosas, pidiéndote, Dios mío y Señor mío, que hagas una obra completa en él. Presentamos su vida delante de tu presencia, lo entregamos delante de ti, para que tú seas su Señor y su Salvador, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Le damos un aplauso. Amén. Muy bien. Muchas emociones juntas, ¿no? Qué lindo. Bueno, me gustaría en esta noche poder hablar acerca de un tema. Hoy hablábamos en primeros pasos, ¿no? Y en primeros pasos nosotros nos orientamos de la forma de poder comprender a dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Esto no es propio solamente de una enseñanza didáctica, sino que esta tiene que ser una reflexión en la vida de cada uno de nosotros. El título de la palabra de hoy es No todo está perdido. Mi pregunta es, ¿ha atravesado por situaciones en donde usted consideró que todo estaba perdido? ¿En donde no hallaba salida a las cosas? Vamos a tratar de entender a la luz de la palabra de Dios. Esta situación lo vamos a tratar de entender en nuestra vida, pero lo vamos a ver desde un lugar, desde el lugar de lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Mi pregunta es, ¿qué interpretamos que Dios nos quiere dar? Yo oré por la vida de mi nieto y realmente oré por lo más grande que podría orar. Pedí lo más grande que puedo pedir sobre mi nieto, y lo más grande que puedo pedir sobre él es lo que vos necesitás, es lo que yo necesito y es lo que la iglesia necesita. Lo más grande que nosotros podemos tener es la plenitud de la vida de Jesucristo en nosotros. Y me gustaría por un momento que nosotros pudiéramos salir del encasillamiento teológico de lo que esto implica y poderlo llevar a la vida experiencial, a nuestra experiencia personal. ¿Qué es lo que a nosotros nos define como cristianos? No nos define, iglesia, lo que hagamos. Este mundo, nos representamos a este mundo por las cosas que hacemos. No es de la misma manera con Dios. Lo que hacemos para Dios es una consecuencia de lo que somos. Y cuando la vida del Hijo de Dios tiene plenitud en nosotros, todas las cosas que salen de nosotros no son actos aislados que nos representan, sino es una vida que nos representa. Y este es el secreto en el cual a menudo fallamos. Consideramos que hacer cosas para Dios es lo que nos hace sentir bien, es lo correcto, y hasta ahí llegamos. Lamentablemente esto nos lleva a que a menudo
colapsemos en nuestra vida, o que a menudo en las iglesias no encontremos lo que realmente nuestro espíritu necesita. Nuestra necesidad primaria es que la vida de Dios tenga su plenitud en cada uno de nosotros. Ahora bien, hoy por hoy hemos encontrado sustitutos, o tal vez porque nos es incómodo que este proceso se cumpla en nuestra vida, o tal vez porque no queremos soltar el control de las cosas, pero en nuestra vida natural somos artistas en encontrar sustitutos para las cosas. Y esto no es necesariamente porque seamos bichos raros, sino porque somos personas naturales. El hombre natural es técnico y como técnico, ¿qué es lo que hace? Imita a la naturaleza y saca modelos para provecho propio. Ve una palanca natural y diseña una palanca que le permita solucionar sus requerimientos. Ve un pájaro y trata de imitar el modelo para tener un vehículo rápido que lo lleve a donde él quiere. Es un ser técnico que puede conjugar elementos y convertir un elemento nuevo y hacer un elemento nuevo. De la misma manera, el hombre natural sustituye lo espiritual y lo sustituye con cosas naturales. Y ahí es donde viene la crisis de la vida espiritual, la crisis de nuestro cristianismo, porque queremos imitar lo espiritual y cuando imitamos lo espiritual lo convertimos en algo religioso. ¿Y qué pasa con algo religioso? Algo religioso es algo que yo puedo manejar. Algo espiritual tiene una fuente completamente distinta. Viene de Él y lo dirige Él. Y nosotros vamos detrás de esa dirección. Vamos en una relación íntima con nuestro Creador que nos va a llevar, nos va a dirigir y va a hacer en nosotros lo que nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer. Cuando sustituimos lo espiritual por lo natural, lamentablemente hacemos un montón de cambios esenciales. Convertimos el altar en un escenario, convertimos los efectos de luces en la presencia de Dios, imitamos lo que no hay. Y esto nos habla de una crisis. Si tenemos que imitar lo que no hay, nuestra preocupación no tendría que ser en imitarlo de la mejor manera. Tendría que ser ¿por qué no está lo que tiene que estar? Y ese es el desafío al cual vamos a apuntar en esta noche. Esto no es algo del presente, iglesia. A lo largo de toda la historia, el pueblo de Dios pasó por estas crisis. Obtuvo algo de Dios, apropió lo que obtuvo de parte de Dios, lo llevó a través de una mezcla y de un montón de cosas a un lugar que no era el lugar destinado por Dios. Vino una crisis sobre el pueblo hasta que el pueblo volvió nuevamente a la fuente. Y esta es una secuencia a lo largo de toda la historia. Y esto es una secuencia que también está en nuestro presente y también está en nuestra vida particular. Es muy importante que en esta noche nosotros podamos identificar si realmente esto está en nuestra vida, si realmente estamos viviendo una vida espiritual o estamos imitando y estamos sustituyendo esa vida por una vida religiosa. Para eso en esta noche vamos a pasar por 3 figuras de las cuales me habla la palabra de Dios que no hacen ni más ni menos que ilustrar este proceso que va desde la pérdida de lo verdadero hasta el reencuentro y la renovación de lo espiritual en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, como yo sé que a usted le gusta que yo le grabe, le ponga los puntos, no le ponga los puntos, ¿no? Sino le ponga los puntos ahí. Primer punto.
Dios ve vida en medio de la devastación. Isaías 65:8. Y la figura dice así: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Esta suerte de imitación de lo espiritual, que no es propio de nuestro presente, sino que ha sido a lo largo de toda la historia, de la misma manera, ha llevado lógicamente al pueblo de Dios a una crisis. Y en esta crisis siempre estuvo presente una devastación. Tal vez el término es un poquito duro, pero yo quiero que usted lo logre interpretar. Una devastación no es necesariamente un derrumbe de las estructuras externas. A veces uno tiene miedo y dice, no, porque si yo no soy fiel a Dios, Dios me va a hacer perder lo que tengo. A veces no tiene que ver con ese derrumbe de las estructuras propiamente dicho, porque muchas veces las estructuras pueden permanecer, pero la devastación está adentro mío. Y eso es lo peor que me puede pasar. Porque allí es donde yo confío en los resultados, reemplazo la bendición de Dios por lo externo, pero no me doy cuenta que adentro estoy completamente devastado. La visión de este ejemplo es Dios viendo vida en medio de la devastación. ¿Qué quiere decir? Tarde o temprano, cuando las cosas no están en su rumbo, hay una crisis. Esa crisis, como dije, puede estar afuera, puede estar adentro, pero tarde o temprano está presente una crisis. Y en esa crisis generalmente entra el pensamiento del que hablamos, todo está perdido, todo se cayó, todo se echó a perder. Sin embargo, esta figura ilustra la visión de Dios en donde todavía hay esperanza. Es como alguien que ve que el fuego se apagó, pero entre el carbón, entre las piedras, logra ver que hay una pequeña chispa de vida. La logra ver en medio de todo eso. Generalmente nosotros vemos devastación y no vemos esperanza. Sin embargo, el Señor ve esperanza en medio de la devastación. Él ve que hay esperanza en ese racimo. Por pequeño que parezca, hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay vida. Yo no te estoy hablando de una esperanza circunstancial. Yo te estoy hablando de esperanza espiritual. ¿Por qué? Porque en medio de la devastación no hay esperanza cuando hay indiferencia. El templo de Salomón implica una estructura armada, implica el cenit del propósito de Dios en ese tiempo, pero la presencia de Dios se había apartado del templo. Salomón se encargó de levantar los ídolos de sus esposas. La estructura estaba, todo estaba, pero la presencia se había ido. ¿Y qué era lo peor? La indiferencia. Pero ¿cuál es el símbolo de la vida? Esa vida que el Señor logra ver en los racimos. La conciencia del estado real de las cosas. Puedo estar bien, puede estar todo lo que está a mi alrededor bien, pero hay una conciencia profunda. No, no está bien. Hay algo que no está funcionando. Hay resultados. Pero el resultado no garantiza que esté haciendo las cosas bien. Hay algo que no está funcionando. Está faltando la vida, no está funcionando. Tengo todo, pero no tengo nada. Y el Señor ve eso. Esa conciencia que me permite ver la realidad de las cosas. Eso es vida. Esa es una brasa que está esperando el soplo de lo alto para ser encendida. Cuando eso está presente, quiere decir que hay esperanzas. Pero cuando esto no está presente y estando mal, creo estar bien,
eso es muy complicado. El contexto de esta palabra se proyectaba al tiempo de cautiverio. Y en el tiempo de cautiverio había un pueblo que perdió su propósito, su identidad. Pero ¿sabés qué pasó en este pueblo? En algún momento hubo una división. La división de los que decían estamos cómodos en Babilonia, nos dedicamos a crecer en este lugar, y cuando la cosa empezó a funcionar, se olvidaron de Jerusalén, se olvidaron de su identidad, de su propósito, mientras que había otro pueblo que estaba entendiendo lo que pasó. Lo tuvimos todo y lo perdimos. Tuvimos el primer amor y lo perdimos. Tuvimos la bendición de Dios y la perdimos, y ahora estamos siendo esclavos y solamente podemos crecer hasta donde el tirano nos deja crecer. Yo quiero volver de nuevo a Jerusalén, pero tenés que empezar de nuevo, no importa. Quiero volver de nuevo a mi identidad, quiero volver de nuevo a mi propósito, quiero volver de nuevo a Dios. Y ahí se dividieron las aguas. Entonces, cuando llega el tiempo del Señor para que el pueblo vuelva de nuevo a Jerusalén, un grupo muy pequeño volvió. Ese grupo pequeño que representa un remanente. ¿Y qué es ese remanente? Son las personas con conciencia. Es la bendición en el racimo de aquellos que dicen, esto no está bien. Hay algo que no está funcionando. Hay algo que agrada a todo el que está alrededor mío, pero a mí no me conforma y creo que a Dios tampoco. Cuando eso está presente, hay esperanza. Cuando creo que estoy bien estando mal, es un estado muy, pero muy peligroso. Los fariseos creían estar bien y creían que el problema era el dominio romano. Pero los publicanos, las rameras, eran conscientes que había un problema más grande que Roma, y ese problema estaba dentro de su corazón. Cuando esto está presente, esa llama está prendida y el Señor ve. ¿Y sabés qué pasa? Cuando esa llamita está ahí, solamente el contacto con el Altísimo no solo la aviva, quita todo obstáculo y de la nada se convierte en un gran fuego. A veces estamos en ese momento, pero si vos estás en un momento de conciencia, estás en un buen momento. El asunto es cuando estás en un momento de indiferencia. Ahí no hay esperanza. Pero cuando estás en un momento de conciencia, por más que todo esté devastado, estás en el momento en el que el soplo del Altísimo va a encender esa brasa. Amén. Vamos al segundo punto. Dios trabaja en gracia a favor de esa vida. Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Cortala, ¿para qué inutilizar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la vas a cortar después. Este pasaje nos revela 3 aspectos de la gracia. Primeramente, tenemos que analizar el contexto, y el contexto es que el pueblo de Dios, que había recibido toda gracia divina de ser un pueblo diferencial, distinto, de tener la ley de Dios y un propósito definido, ¿qué hizo? Mal usó la gracia. Cuidado con la gracia, cuidado con las doctrinas extremistas acerca de la gracia. La gracia es un don inmerecido. La gracia es un regalo que el Señor nos da para salvación. Pero la gracia amerita responsabilidad. No es algo
que se descuida. Nadie que recibe una perla de gran precio la deja en la esquina de la casa. Nadie que recibe un tesoro lo deja en la puerta con las llaves puestas. Lo precioso, lo más valioso se cuida. Y la gracia es algo que se cuida y se cuida con gratitud. La persona que recibe la gracia, recibe lo más grande que alguien puede recibir en su vida. Pero ¿dónde está aquí la devastación? Que los religiosos y el resto del pueblo se habían acostumbrado, habían tomado esa gracia y se habían olvidado lo que eso implicaba. Se olvidaron que no era por su justicia. Se olvidaron que fueron rebeldes en el desierto, que mataron a los profetas. Se olvidaron de todo eso y se creían merecedores de esa gracia. Y no le dieron el uso correcto. Se encerraron en sí mismos. Y como dijimos anteriormente, vieron el problema en Roma. Vieron que el problema del cual el Mesías lo tenía que liberar era del dominio romano. ¿Cuántas veces creemos que el problema del que Cristo nos tiene que liberar es el problema económico, es el problema emocional, es lo que está alrededor y el problema más importante está adentro nuestro? Y ahí es donde Jesús quiere trabajar. Ahí es donde Él quiere hacer la obra. Pero a veces no lo logramos comprender. Esta porción nos está revelando también la justicia y hay un contraste entre la justicia y la gracia. El pueblo recibe la gracia de ser representativo, pero cuidado porque el Padre viene a cortar el árbol que no dio fruto. Cuidado porque a veces no entendemos la justicia de Dios. Y la única manera de valorar la gracia como corresponde es entender la justicia de Dios. Si Dios fuera alguien bonito, que tiene concesiones con tu vida, porque bueno, te conoce, sabe que no te diste cuenta, no sería el Dios justo que vos querés que sea. Dios no hace concesiones en su justicia, pero sí cubre con su gracia, porque su Hijo paga la injusticia de cada uno de nosotros. Si no lo tuviéramos al Hijo, no tendríamos un abogado que nos represente el día que estemos en la presencia de Él. Si no lo tuviéramos al Hijo, vamos a tener que dar cuenta de toda la abundancia de gracia que hemos recibido y del mal uso que nosotros hemos dado. Entonces, por haber usado de la forma equivocada, mal, la gracia y haberla llevado a la propia satisfacción, el Padre va a arrancar ese árbol. Pero acá viene otro aspecto de la gracia. ¿Y ese aspecto cuál es? Cristo trabajando sobre ese árbol, frenando la justicia, porque eso es lo que hace la entrega del Hijo sobre nuestras vidas. Detiene el precio de esa justicia y Él lo carga sobre sí mismo. Pensemos simplemente hoy los malos pensamientos que tuvimos, las malas reacciones que tuvimos, ese pecado consciente, inconsciente, pensémoslo y multipliquémoslo sobre cada día, cada año, cada mes. Cristo cargó sobre todo eso. ¿Cómo no vamos a valorar esa gracia? ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a esa gracia pensando que de alguna manera es mérito nuestro? Pero acá Cristo detiene el precio de la justicia y comienza a trabajar en un lugar muy particular. ¿Dónde trabaja? En la raíz. El problema no está en el fruto. De hecho, todos damos fruto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice, en toda labor que hay, sea buena, sea mala, sea con Dios, sea sin Dios, en toda labor hay fruto. Pero no todo fruto tiene carácter eterno. No todo fruto es aprobado delante de Dios. Entonces, pastor, ¿cuál es el árbol? Bueno, el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo no puede dar buen fruto. El que es carnal va a dar fruto natural. El que es espiritual va a dar fruto del espíritu, pero el problema está en la raíz. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Trabaja en la raíz y esa es la parte más importante de la gracia. El trato de Dios para con nuestra vida. Que Dios se dedique a tu vida, a que hayan cambios espirituales en tu vida,
a que haya transformación en tu vida. No hay regalo de gracia más grande que ese. Imagínate ser un ignorante y no tener nadie que te conduzca en nada en la vida. ¿Cómo te va a ir? Te vas a romper la cabeza, vas a perder dinero, vas a fracasar. Pero Dios dice, no, yo voy a tomar aquel que aceptó lo que yo hice y lo voy a llevar paso por paso. Voy a trabajar en sus raíces, voy a abonar alrededor de él. Esto parece desagradable. A nadie le gusta cuando Dios trabaja en la vida de uno. Pero por favor, iglesia, no existe gracia más grande que esta. Que el Señor de señores, Rey de reyes, se dedique a vos, a esa tendencia torcida, a esa iniquidad que hay adentro tuyo. Que no haga como hace el hombre natural, esto no sirve, lo corto, no, pará, voy a trabajar sobre ello. Esa es la figura que me muestra claramente que el Señor, aunque yo tal vez no haya dado fruto, en su gracia, Él sigue trabajando para que lo haga. El otro día hablábamos con los jóvenes. ¿A quién le gustaría, si tuviera que elegir, a quién le gustaría ser como Esaú y a quién le gustaría ser como Jacob? Jacob lo persigue el hermano, le gusta una chica y se pone a trabajar 7 años por la chica. Y el padre le da a la hermana. Ah, no. Pero yo no quiero esta. Yo quiero la otra. 7 años más. Y cada cosa. Quiero ir para allá y allá me va todo mal porque yo quiero que vayas para allá. Y después me voy lentamente desgastando y rindiendo a Dios. Y una vez que me rindo a Dios, Dios me dice, tenés que volver de nuevo y ponerte de acuerdo con tu hermano. ¡Oh! Y fíjate Esaú. Esaú, ¿qué pasa con él? Se casó, sus bienes se multiplicaron, no tuvo más problema. Cuando viene Jacob le dice, ¿para qué me voy a enojar con vos si yo ya tengo todo lo que quiero? Y uno diría, che, no está mal lo de Esaú, ¿eh? Pero la gracia no estuvo sobre Esaú, porque Esaú tomó su vida en sus manos y siguió solo. Pero Jacob tenía esa brasa encendida en su corazón, aunque todavía tenía una cáscara de lo natural, pero tenía esa brasa. Y yo te digo, cuando el Señor ve esa brasa, el Señor trabaja en gracia. El Señor te cierra los caminos, no te deja ir para donde vos querés, te va llevando hasta volverte de nuevo a traer al lugar que te dijo. Porque en ese lugar toda plenitud de Dios va a ser derramada sobre tu vida. ¿Cuántas veces, iglesia, vamos detrás de las cosas y perdemos al Señor de las cosas en el camino? ¿Cuántas veces anhelamos lo tangible antes que su persona en nuestro corazón? Vos vas a ser el permiso que le des a Él de ser Señor de tu vida. La iglesia va a ser el permiso que le dé para que su espíritu la gobierne. Pero si vamos detrás de las cosas, vamos a obtener resultados, pero vamos a perder el valor eterno y con ello lo más importante, su persona. Pero cuando hay una brasa en tu corazón que anhela eso, ¿sabes qué pasa? La gracia de Dios te trata. La gracia de Dios remueve las raíces, no te deja que esa tierra se endurezca. La gracia de Dios abona alrededor, porque el fruto todavía no es espiritual, es un fruto natural y temporal sin valor eterno. Vos te confiás, vos decís, mirá qué bueno, pero todavía no tiene valor eterno. Pero después del trabajo de gracia en la raíz, el Señor hace que ya no haya nada tuyo y que del resto sea Él en vos. Y ese es el anhelo que tiene que estar presente en la iglesia. Vamos detrás de las cosas, queremos las cosas de Dios, cargos, puestos, bendiciones, y no entendemos que nuestra principal posesión es su persona. Si tenemos su persona gobernando nuestra vida, reinando nuestra vida, tenemos todas las cosas. De lo contrario, lograremos estructuras, resultados de nuestras propias fuerzas, pero vamos a perder lo más importante.
Cuando el Señor ve que lo más importante está presente en tu vida, Él de ahí puede hacer grandes cosas. Amén. La tercera figura de la que quiero compartirte es la restauración completa de Dios en nuestras vidas. Isaías 37:31 dice: y el remanente de la casa de Jehová que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Pensá en esta ilustración. Hay una expansión abajo y hay una expansión arriba. Hay profundidad y hay fruto. Estamos hablando ya en la parte final de este proceso. Pero sí es importante que vos puedas entender qué es lo que pasó en este contexto para poder entender esta aplicación. Uno de los reyes más importantes que hubo fue el rey Ezequías. Y dice la palabra de Dios que él buscó a Dios. Pero toda esta devastación, porque esta palabra es una palabra de consuelo sobre la devastación del pueblo, fue consecuencia del rey Ezequías, y no de un pecado deliberado, sino simplemente de tomar decisiones independientes a Dios. Ezequías reformó, obedeció, hizo todo lo que Dios le pidió, pero en un momento, ¿viste como cuando tomás varias decisiones y todas te salen bien? Y ya te cebás, ¿viste? ¿Y para qué vamos a ser esclavos del rey de Asiria? Vamos a liberarnos del rey de Asiria. Siempre tenés lo que te festejan atrás, ¿viste? Vamos, rey, dale. Nos liberamos del rey de Asiria. Listo, listo. Rey, no te vamos a pagar más un solo centavo. Ah, ¿sí que no me vas a pagar más? Ok. El ejército se vino. Y ahí, iglesia, es donde tenemos que entender el principio. Che, pero no era una decisión, es una decisión simplemente. Pero la decisión independiente a Dios trae consecuencias. Y cómo queriendo hacer el bien termino en un mal tan grande. Mirá cómo empieza. Esa decisión, aparte, independiente a Dios, lo llevó a que el rey reacciona y le faltaba un poquito de nafta a Ezequías para enfrentar la situación. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequías? Va a buscar una alianza política con el enemigo, con Egipto. Porque cuando tomás una decisión independiente, va por tu cuenta. Y cuando va por tu cuenta, querés defenderlo vos con tus fuerzas. Entonces cree que lo bueno es hacer una alianza con el enemigo para enfrentar al otro enemigo. Mirá qué sabiduría. Ahora, ¿y cómo le pago? Y bueno, saco los tesoros de la casa de Jehová. El templo representaba la presencia de Dios. Y mirá lo que está haciendo este rey. Pese a su decisión mal tomada, sigue tomando malas decisiones y toma la peor decisión de todas. Para poder sostener todas las decisiones que tomé antes, voy a vaciar la casa de Jehová. Cuando tomamos malas decisiones y las seguimos sosteniendo, perdemos el tesoro más importante, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Vaciamos aquello que nos salvó, aquello que nos sustentó, aquello que nos llenó completamente. Esa persona que vive adentro nuestro, la sacrificamos para poder salir del pozo. Luego el rey va a venir con todos sus ejércitos y va a sitiar. Y te acordás que hablamos en el punto anterior acerca de la gracia que trabaja. Como sabía el Señor que en Ezequías había una llama, una brasa, su gracia va a operar. ¿Y cómo opera? Ezequías y el pueblo van a ser sitiados por el enemigo. Era una estrategia que utilizaba el enemigo de desgaste. No le convenía al enemigo luchar. ¿Por qué? Porque perdía hombres, perdía armamento, perdía dinero. Entonces sitiaba, ¿no es cierto?, al pueblo. No entraba ni salía nadie. El pueblo tenía hambre, el pueblo tenía sed, hasta que terminaba rindiéndose. Bueno, el enemigo va a sitiar al pueblo.
Ahora bien, ¿cómo actuaría esta gracia? Lo que está haciendo el Señor sobre Ezequías es está cerrando los caminos para que Ezequías no siga repitiendo el mismo error y para que haga lo que tendría que haber hecho antes que todo este problema estuviera presente: poder ir a la presencia de Dios, poder consultar con Dios primero y no ir solo como él creía que era lo correcto. Entonces, frente a esta situación, Ezequías hace lo que no hizo antes. ¿Y qué fue eso? Fue al templo, presentó todas las amenazas que el rey de Asiria traía, presentó su corazón, presentó todo lo que veía, toda su desesperación. No la agarró en sus propias fuerzas, sino que la llevó a la presencia de Dios. Aquel lugar, aquel templo que había saqueado para pagarle al enemigo, ahora está yendo a ese lugar a buscar el favor de Dios. Y por supuesto, esa es la llama que el Señor sopla. Inmediatamente viene respuesta de Dios para este hombre, viene una intervención divina, y en esa intervención divina los asirios tienen que escapar, tienen que huir. Se cumple la palabra de Dios, ni una flecha estirada sobre ese lugar, y ahí es donde viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vas a echar raíces abajo y fruto arriba. Después de ese sitio quedó devastado el pueblo. Y muchas veces después de aquellas decisiones que tomamos independiente a Dios, que nos llevan tras otras decisiones, que nos llevan hasta vaciar la casa de Jehová, interiormente quedamos devastados. Quedamos con dureza, porque a veces no te das cuenta. Tomás decisiones y el enemigo es un artista en ayudarte a apartar del Señor, en sacar lo verdadero y darte sustitutos, hasta que al darte cuenta, te diste cuenta que lo más importante lo habías perdido. Ahora, ¿cómo se recupera eso? El Señor da promesa, y esa promesa es una promesa de restauración. Cada uno de nosotros fuimos llamados a participar de las promesas de Dios, por ende, a renovar nuestra naturaleza divina a través de la confianza en esas promesas. El hombre natural aprende por ensayo y error y se va formando la estructura natural de su vida. Pero el hombre espiritual aprende a ver a Dios en las circunstancias y es renovado espiritualmente en la fe. Cuando Ezequías entiende este punto, va a recibir la palabra. Y esa palabra dice: Ezequías, yo te voy a restaurar de la manera correcta. Y restauración, iglesia, vuelvo de nuevo a lo mismo, no tiene que ver con cosas, tiene que ver con raíces. Porque lo que falló fueron las raíces. En la parábola del sembrador, ¿por qué esa planta no se desarrolló? Porque no tenía raíces. Vino el calor, vino la prueba y no pudo soportarlo. Todavía Ezequías no estaba preparado para tomar la decisión que tomó, pero la tomó solo. ¿Cuántas veces nosotros no estamos preparados para decidir lo que quisiéramos hacer? Pero no por un asunto de resultados externos, por lo que perdemos en el camino. ¿Cuántas decisiones buenas tomé? Pero no eran decisiones de Dios. Y perdí lo más importante, que fue lo que me enamoró los primeros años. Hasta darme cuenta que realmente yo ya no decido más nada si Él no me dirige. Y mirá que nos dirige a cosas raras, ¿eh? Pero si su presencia no está, yo no voy a ningún lado. Porque finalmente, querida iglesia, su presencia es todo. Vos no necesitas cosas, necesitas que Él te diga: yo estoy contigo en lo que estás haciendo. Eso es lo que renueva tu vida, eso es lo que te llena y eso es lo que te permite disfrutar cada cosa que haces, pero por agradarle a Él, no por lo que la cosa significa. Nosotros siempre decimos, para nosotros África no es el continente, no es la necesidad de las personas, aunque esto sea importante. Es lo que Dios quiere hacer y permite que participemos cuando vamos a ese lugar. Puede ser África como puede ser cualquier otro lugar. Para nosotros se les ocurrió al Señor ese lugar, pero ahí es donde sos renovado, porque simplemente estás obedeciendo lo que Él te mandó a hacer. ¿Cuál era esta restauración?
las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Es lo primero que perdemos en nuestro proceso de decadencia y es nuestra relación con Dios. No es orar, no es el devocional estructural que tenemos, no es el estudio teológico, es la relación viva con Dios. Es aquel que pone el dedo, es aquel que te va dirigiendo en cada una de las cosas. Y eso lo perdemos si lo sustituimos por nuestra propia prudencia, nuestro propio criterio, con un razonamiento moral correcto, pero eso es religión. Es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante son las raíces. Y cuanto más profundas son las raíces, más fuerte es el árbol. Y luego fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Es fruto la expresión de la vida de aquel que la perdimos en algún momento, recuperada. Hoy hablábamos en primeros pasos, el fruto del Espíritu no es tengo que amar al prójimo, tengo que ser paciente. El fruto del Espíritu es la expresión de la vida de Cristo. Cuando no tengo paciencia, en vez de salir Gustavo, sale Cristo. Cuando no tengo ganas de hacer algo por otro, y en vez de salir Gustavo, sale Cristo. Y ese es el fruto del Espíritu, la vida de Él expresada a través mío. Hacer buenas obras lo puede hacer cualquiera con o sin Dios, pero solamente puede dar vida a aquel que tiene la vida adentro. Esa restauración tenía que ver con comunión y con expresión de vida divina. Si nosotros tenemos raíces fuertes, restauradas, nosotros vamos a ser llenos de toda plenitud de Dios. Y es imposible que una persona plena no sirva a Dios con todo su corazón, no le hable a los demás de aquello que está colmando su vida. Es totalmente imposible. Nos forzamos naturalmente en hacer las cosas, nos desgastamos, hacemos cosas estructurales que nos cansan en el camino, carentes de la vida divina. Algunos se acostumbran y lo viven de esa manera. Algunos dicen, de nada tenemos necesidad. Y la palabra del Señor, ¿qué dice? Sos desnudo, no tenés absolutamente nada. Pero otros en medio de esto dicen, Señor, no soy digno, Señor, acá no está lo que tiene que estar. Señor, no encuentro aquello que es verdadero. Y ahí el silbo de Dios va a soplar sobre esa brasa. No te conformes con lo que no es, iglesia. Si estás conformado con lo que no es, pedirle al Señor, Señor, necesito que esa brasa se encienda. Si esa brasa está encendida, no te deja estar en paz, Señor, necesito tu silbo sobre esta brasa. Aquellos que estaban tranquilos se dedicaban a criticarlo, a Jesús. Pero aquellos en quien la brasa estaba prendida, cuando Jesús les dijo, sígueme, dejaron todo y lo siguieron. Ellos necesitaban la vida. Los otros creían que ya tenían todo listo, todo hecho. Pero ellos necesitaban. Y si en esta noche sos consciente que necesitas que la vida del Señor se renueve en tu vida, yo quiero invitarte a que vos puedas abrir tu corazón, a que te sinceres con Él, a que digas, Señor, algún día lo tuve, pero ahora lo perdí. Yo quiero que esa gracia comience a trabajar en mi vida. Yo quiero, Señor mío y Dios mío, cambiar mis objetivos y poner como objetivo céntrico en mi vida que tu persona llene todo y en todo en mí. Quiero más de ti y menos de mí. Amén. Yo te invito a ponerte de pie.